y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Adonai dice, no temas. Aleluya. Yo te mostré a Rahab. Oh, aleluya. Y Rahab sabía que el temor de Israel había caído sobre Jericó. De la misma forma que el temor del Santo de Israel ha caído también aquí en este lugar. No temas, porque de la misma forma en que aunque yo destruí toda la ciudad de Jericó con sus habitantes, y Rahab y aquellas que estaban bajo su techo, bajo su cobertura, a ellos no los destruí. De la misma forma aquellos que van a estar bajo tu techo espiritual también, los voy a preservar. Aleluya. Y no solamente los voy a preservar, sino los voy a multiplicar. Aleluya. Y no solamente los voy a multiplicar, sino los voy a hacer brillar. Aleluya. Para que ya no sean más una ciudad escondida, sino que para que ustedes, tal como dice la palabra, pongan esa luz sobre el monte. Aleluya. Para que todos la puedan ver. Aleluya. Han estado escondidos, pero este es tiempo de salir a la luz. Aleluya. Y es tiempo de perder tu vida para que la puedas ganar. Aleluya. Pero recuérdate, dice Yahvé, hija mía, que cuando te di a Rahab era para que tu temor se pueda completamente ir, para que sepas que tú estás bajo pacto Aleluya. con Israel. Aleluya. Y cuando estás bajo pacto con Israel, yo soy tu defensor. Aleluya. Yo me levanto como poderoso gigante. No es la religión que es el poderoso gigante. No es el león rugente que es el diablo, no. Dice Yahvé, yo soy el poderoso gigante. Y ahora ve a ese gigante dentro de ti, porque te levantarás incluso en este tiempo final de una forma muy diferente. Y no mires para atrás, ni trates de recuperar lo que hay atrás, porque Yahvé dice, hoy he abierto Aleluya. un nuevo comienzo y un nuevo ímpetu Gloria a Dios. que ya no puede ser detenido. Aleluya. Dice la palabra de Yahvé a ti, nada te detendrá, Aleluya. nada te detendrá, Aleluya. porque hablarás con claridad Aleluya, y con sí. claridad serás escuchada. Amén. Y al hablar con claridad vas a poder derrotar las potestades y los principados que están en la mente. Los esquemas religiosos mentales solamente se caerán en frente de la autoridad que habla con claridad, dice Yahvé, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y Rabaseto Korama Masheto Robakaya Mashiach. Aleluya. Sí, Señor. Padre, yo imparto en este momento ese denuedo del león de la tribu de Judá, esa claridad que viene no para poder excusarse, sino para poder exclamar. Declaro que aquí no hay un signo de excusa, sino de exclamación. En el nombre de Yeshua, porque los tiempos se han acabado, los tiempos de gracia están llegando a su fin y tenemos que tomar en cuenta estos últimos días de la historia para poder correr con el Evangelio hecho en Sion y salvar y rescatar a naciones enteras, dice Yahvé. Oh, Ramakaya Machete, Rebacara Bashia Raba. Oh, Rásate la Bacaya Machete Reba. Porque si en tiempos antiguos estabas, ¿será esto de Yahvé? ¿No será esto de Yahvé? ¿Estoy en el camino correcto? ¿No estoy en el camino correcto? Yahvé, dame señal, dame señal. Yahvé dice, ya no necesitarás más señales, porque sabrás en tu corazón
que esto es lo que yo he decretado desde el comienzo de los tiempos, que todo tiene que ser restaurado, si no yo no retorno, dice. Aleluya, aleluya, glorioso es tu santo nombre, Yahvé Adonai, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor, santifica mi cuerpo. Cuando estudié el tercer y último libro de la escuela, le pedí perdón al Todopoderoso por haber perdido décadas en la teología del reemplazo. Me dolió como si fuera mi culpa, pero Abba sabe que fue por ignorancia. Ahora que estoy en el camino correcto, se cumple lo que está escrito. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Considero que el propósito de Abba para mi vida, de toda la instrucción recibida en la escuela Ahimab, es quitar el velo de ceguera espiritual de los hijos de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Adonai. Primero hay que limpiar la propia casa para llevar luz a otros. Shalom para todos, comenzando por Israel, el pueblo elegido del gran Yo Soy. Yivarechecha Adonai, Vaishmarecha, Yaer Adonai panav elecha veichunecha, Yisa Adonai panav elecha, Vayasem elecha shalom. Yahvé te bendice y te guarda. Yahvé hace resplandecer su rostro sobre ti y tiene de ti misericordia. Yahvé alza su rostro sobre ti, tu pueblo, y te da su shalom, su bendición, su prosperidad, su sanidad, su plenitud, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Yahvé Adonai. Aleluya, aleluya. Amén. Glorioso es tu santo nombre, Adonai. Aleluya. No teman, pequeño rebaño, porque le ha complacido al Padre daros el reino. No temáis, pequeño rebaño, porque le ha complacido a Abba darles el reino. Aleluya. Gracias, Yahvé. Gracias, Yahvé Adonai, que hoy tú les pones a cada uno de ellas una columna vertebral. Aleluya. Aleluya. Una columna vertebral de acero puro. Aleluya. Aleluya. Un corazón de carne. Aleluya. Pero una columna vertebral de acero puro. Aleluya. En donde todas las balas y los dardos del enemigo van a rebotar e irse 7 veces fuera de ellas, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Orrasete que remahana Mashiach Ramanda. En el nombre de Yeshua. Y hoy vamos a renunciar todo temor. Vamos a renunciar toda teología de reemplazo, quebrar las maldiciones y renunciar todo temor que viene de la religión que intimida. Y Rabacaya, de ese evangelio falso que intimida a todos los judíos, lo vamos a quebrar ahora en el nombre de Yeshua. Y vamos a rugir con ese rugido del león de la tribu de Judá. Aleluya, gloria a tu nombre, porque la palabra dice: yo no te he dado espíritu de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. Porque la palabra dice, la primera de Juan 4, dice: porque es el amor perfecto de Yahvé, de Adonai, que echa fuera todo temor. Y ustedes caminarán por ese amor perfecto que echa fuera todo temor, por el denuedo y la confianza del león de la tribu de Judá. Porque dice que el justo es confiado, pero el impío corre aunque nadie lo persiga. Ustedes nunca correrán por la adversidad y por la persecución, porque no andan buscando la aceptación de los hombres. Lo que andan buscando es ser complacientes a Yahvé, ser complacientes a Yeshua. Y mientras le complazcan a Él, van a tener shalom en sus corazones. Aunque rujan los leones como en la fosa de Daniel, no los van a poder tocar, porque no encontrarán en ustedes reproche. Aleluya, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Igual como Daniel no comió de la mesa del rey, porque era comida
que era impura, porque habían ahí animales impuros que la Torá en el Levítico 11 dice no tocar. Entonces Daniel no comió de las delicadezas que tenía la mesa del rey de Babilonia. Y él, a pesar de que él se mantuvo firme en sus preceptos hebreos, bíblicos, en la Torá, se mantuvo firme en complacer al Dios de Israel y no a los preceptos de Babilonia, él honró al rey, pero no sucumbió a la cultura pagana del rey. Honró al rey, pero no sucumbió a la cultura pagana del rey. De la misma forma, ustedes pueden honrar a todos los reyes, pero nunca sucumban a comprometer sus principios bíblicos por nadie. Daniel no lo hizo y José no lo hizo tampoco. Y estos dos varones se levantaron tremendamente en naciones paganas. Daniel se levantó a ser la mano derecha del rey de Babilonia. E incluso cuando le incriminaban todos y el rey lo envió a esa fosa de los leones, el rey no quería, pero tuvo que hacerlo por las leyes y lo envió a la fosa de los leones. Pero tú te imaginas que esos leones eran leones que tenían hambre, porque los leones en esas fosas los hacían tener hambre por muchos días, no comían, para que cuando los hombres que los enviaban a la fosa de los leones sean devorados de una. Y a Daniel lo echan a esa fosa y en vez de que Daniel es devorado instantáneamente, esos leones se transforman como gatitos. ¿Y por qué se transforman como gatitos? ¿Por qué no lo comen a Daniel? Porque Daniel no había comprometido sus principios de la Torá y seguía entonces obedeciendo a Yahvé, al Elohim de Israel, en vez de la cultura babilónica en la cual él estaba, y fue esa obediencia a Yahvé que lo salvó de la fosa de los leones. El enemigo siempre viene a matar, a destruir y a robar, y él ha sido un mentiroso, el diablo ha sido un mentiroso desde el comienzo, y dice no, si tú comprometes tus principios bíblicos, si tú no haces esas cosas judías para que no te vean, entonces vas a poder rescatar tu alma, pero es exactamente el polo opuesto, te lo voy a comprobar. Por ejemplo, yo soy judía sefardita, que no, mis antepasados no se convirtieron por el temor al catolicismo, nos mantuvieron judíos, eventualmente Yahvé me salvó en la tierra de Israel, Yeshua se me reveló proféticamente y dramáticamente en las aguas del mar de Galilea, donde él me viene a decir, corre por tu vida, Dominica, bautízate por inmersión completa y sálvate. Y yo estaba estupefacta que él me venga a hablar a mí como judía, pero ¿sabe qué? El pueblo judío que eventualmente no dio su rodilla a doblar al Baal y no se convirtió al catolicismo en su tiempo, han sido bien prósperos. La mayor parte de nosotros hemos prosperado. Israel, a pesar de todo lo que naciones han tratado hemos prosperado. Pero en Latinoamérica, en donde han habido muchos judíos sefardíes que se convirtieron al catolicismo, no ha habido la prosperidad que ha habido entre los judíos que no se convirtieron. ¿Por qué? Por los votos de automaldición, por el temor que han tenido a la cultura babilónica, a la cultura cristiana babilónica, y por lo tanto es importante que aprendan hoy a hacer aquí todos los que tienen sangre judía sefardita, le estoy hablando a ustedes, que aprendan a ser como Daniel, como Yosef, que no comprometan los principios bíblicos de la Torá que está escrita en tu corazón a base del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que no comprometas el amor y el apoyo de Israel, aleluya, en este tiempo final, levantar pendón y bandera por las Naciones Unidas, por Israel en este tiempo final. Y entonces, aunque te echen a las fosas de los leones cerrarán su boca porque no encontrarán reproche alguno. Aleluya, y no te podrán comer. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó en Roma? Que en el tiempo del siglo III, como enviaban a los cristianos a los leones en el Coliseo y se los comían los leones. ¿Sabe? Muchas veces yo medité sobre esto y pregunté, ¿cómo puede ser que a creyentes verdaderos con autoridad poderosa se los puedan comer los leones? Si la palabra nos dice que el primer mandamiento que le dio a Adán fue tener dominio y sojuzgar la tierra. Entonces, ¿cómo pueden los leones que son creados, que el hombre Adán le dio el nombre león al león, Arié, cómo puede ser entonces que ellos sean comidos por los leones? ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo me empezó a revelar?
de que lo que pasaba ya en el siglo III es que los cristianos gentiles ya estaban mezclados con la cultura romana babilónica. Antes del divorcio del siglo IV por Constantino del Concilio de Nicea, ya se habían muerto los apóstoles judíos, ya se habían muerto Pablo, ya se habían muerto Pedro, Juan, todo ello, y también los que ellos enseñaron entre los judíos y los gentiles. El último que se murió, que era discípulo directo de los apóstoles judíos, fue Policarpo. Y también él ya había muerto en el siglo III, por lo tanto las raíces judías de la fe ya se estaban perdiendo y estaban mezclados con la Roma, con la Babilonia, con el temor al imperio romano que había en esa época, a los emperadores, y por lo tanto empezaron a vivir en las catacumbas a la escondida. Estaban pálidos, no veían la luz del sol, el sol de justicia no se levantaba con salud en su tzitzit, que el tzitzit es el borde del manto, tal como todo judío, y hasta Yeshua tenía un tzitzit, ¿no? Que es el borde del manto, que en Números 15 dice que aleluya, que todo judío debe tener para recordarse los mandamientos, que la mujer con el flujo de sangre presionó a través de las multitudes y de ahí salió la virtud, aleluya, porque es el lugar del pacto del pueblo de Israel, que es la Torá, que Yahvé le dio al pueblo de Israel. Entonces, cuando se dice que se levanta el sol de justicia, no se levantaba ya en el siglo III con salud y con sanidad bajo sus alas, en hebreo knafea, que son las alas como de un talit, como de un tzitzit, como el manto de Yeshua, que también tenía el borde del manto como judío. Eso ya no estaba en el siglo III, por lo tanto la iglesia ya estaba madura para caer en las manos del enemigo completamente. En el siglo IV, cuando viene Constantino y dice: nosotros somos la mayoría de las iglesias y nosotros por lo tanto vamos a seguir la razón que tenemos, dice en el Concilio de Nicea, y nos vamos a separar de la detestable compañía del judío, porque el Salvador nos ha mostrado otro camino. O sea que otro camino es otro evangelio. Y la palabra dice que maldito sea aquel que predica otro evangelio. Y desde esa época empieza entonces otro evangelio, otro camino separado de lo que ellos llamaban la detestable compañía del judío. ¿Por qué entonces la iglesia cae en las garras de Constantino? En las garras de la teología de sustitución, de reemplazo. Y ya no se puede hablar más de Yeshua. Se le robó la identidad al Mesías, tal como tú dijiste. Se le robó la identidad al Mesías. Ya no era más judío sino un griego que se veía diferente completamente. El judío se transforma en un diablo con cachos y con cola. Yo nunca me olvido como mi mamá, por ejemplo, que ella tenía una empleada en Santiago, muy jovencita, que venía del pueblo, católico, claro, y esta empleada cuando llega a trabajar en la casa de mi mamá, dice mi mami que la empleada le empieza a mirar la cabeza y le empieza a mirar la espalda y se da vuelta alrededor de mi mamá, que era su nueva patrona, y la empieza a mirar y mi mamá le pregunta y le dice: ¿por qué me estás mirando tanto? ¿Por qué me miras la cabeza? ¿Por qué me miras mi espalda, mi trasero? ¿Qué me estás mirando? Y ella dice: ¿dónde está señora Choli? Porque mi mamá se llama Choli. Señora Choli, dígame, ¿dónde están sus cuernos y su cola? Y mi mamá le dice: ¿cuernos? ¿Cola? ¿Cómo eso? Le dice: bueno, a mí el cura me contó y nos contaban en la iglesia de que los judíos siempre vienen del diablo y por lo tanto ellos tienen cuernos y cola. Y yo, señora, no le encuentro ni los cuernos ni la cola. Y eso es exactamente lo que ha estado pasando. Y amados, desgraciadamente estas discriminaciones, estas mentiras tan grandes han sido propagadas a través de la iglesia católica, también hacia la evangélica, pero incluso entre la evangélica hay mucha discriminación y mucho temor de todo lo judío. Yo estuve recientemente este año en el tour de las Naciones Unidas por Israel y fue una experiencia inolvidable. Fue una experiencia en la cual mi mente se despejó y pude entender mejor la palabra de Dios en su Torá. Y subimos con mi esposa embarazada. Fue una gran bendición, ya que ella recibió mucha bendición en el Tour de Israel. Doy gracias a Elohim porque hemos sido personas escogidas para el clamor y el avivamiento del último tiempo, desterrando
toda raíz de paganismo, toda raíz de amargura de nuestras vidas. Hermano, te invito para que tú subas al tour con el arzobispo Dominica Biermann y el rabino Baruch. Será de gran bendición para tu vida y desterra de tu vida definitivamente toda raíz de idolatría, toda raíz de amargura de tu vida en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Y viene todo ese temor de todos los judíos, todo lo que viene de la Torá, porque en el siglo IV Constantino dijo: nos vamos a separar de la detestable compañía del judío, porque el Salvador nos ha mostrado otro camino, y así entra otro evangelio, que es el evangelio hecho en Roma, en vez del evangelio hecho en Sion. Y por lo tanto la importancia de restaurar, porque imagínate que a los cristianos que ya estaban comprometidos con ese evangelio, ya en el siglo III ya estaban mezclados, se los comían los leones en las fosas del Coliseo en Roma. Pero a Daniel, que ni siquiera conoció a Yeshua, solamente conoció la Torá, al Dios de Israel, a Yahvé, al Padre, a la Torá, él no estaba nacido de nuevo. Era Daniel del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras hebreas. A él no se lo comieron los leones. ¿Por qué? Porque, amados, la Torá es el verbo. La Torá es la palabra. Y nos dice la palabra que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y ese verbo, esa Torá hecha carne, es Yeshua, el Mesías judío de Israel. Y cuando estamos realmente en el nuevo pacto, que Jeremías 31, del 31 al 34 dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, estamos realmente en ese nuevo pacto, entonces tenemos a ese verbo, a esa Torá escrita con el dedo de Elohim, el mismo dedo que escribe los 10 mandamientos sobre el monte Sinaí, ese dedo de Yahvé, ese dedo por el cual echamos demonios, porque dice, si echamos demonios por el dedo de Yahvé, entonces el reino de los cielos se ha acercado a ti. Por ese dedo escribe la Torá en tu corazón, entonces tú vas a estar con esa Torá, con ese Shabbat, con esas leyes dietarias escritas en tu corazón, con esas fiestas bíblicas, con ese amor a Israel escrito en tu corazón. Te vas a, y también actuándolo sobre la tierra y caminando prácticamente para poder tener la bendición y prosperar, es necesario obedecer. Entonces, para poder realmente tener los pies firmes en esta tierra y no solamente estar con la cabeza en las nubes ahí, pero en la tierra somos pobrecitos, humillados, trampeados. No, porque Daniel, que no era nacido de nuevo, pero conocía la Torá y conocía a Yahvé, el Dios de Israel, él no los comieron los leones, y él emergió a ser cabeza, no cola, a estar arriba, no abajo, a ser el primero a la mano diestra del rey de Babilonia. Y si tú no vas entonces a comprometer los principios bíblicos de la Torá, no vas a comprometer lo que ya sabes, a Yeshua, el Mesías judío, con su identidad judía, con su nombre, tú también, a ti los leones no te van a comer. Porque ¿cómo se van a comer los leones al león de la tribu de Judá, que está dentro de ti, que es un león judío? No puede ser que se los comas. Y entonces tú también te vas a poder levantar en este tiempo final como cabeza, no como cola, y estarás arriba y no estarás abajo. Y entonces también tus empresas van a prosperar, y también entonces las finanzas se van a poner mejor, y tu salud se va a prosperar, aleluya, y te vas a hacer sano, completo, en un completo bienestar de alma, cuerpo y espíritu, como dice tercera de Juan 2, que dice, amado, por sobre todas las cosas yo oro que tú prosperes y estés en salud, así como prospera tu alma. El alma no puede prosperar con las mentiras, el alma prospera con la verdad, y por lo tanto es necesario recuperar lo que Constantino remató y mató y divorció en el siglo IV, el año 325, a través del concilio de Nicea, estableciendo la religión cristiana oficial como la religión del Imperio Romano, sin las fiestas bíblicas, sin el Shabbat, sin Yeshua, el Mesías judío, sin el pueblo de Israel, que envió
básicamente a todas las naciones a la maldición. Y por lo tanto Latinoamérica está en tanta pobreza, por eso está en tanta pobreza. ¿Sabes que de hecho, por ejemplo, yo sé que Costa Rica, que en su tiempo tenía la embajada de Jerusalén, de Costa Rica en Jerusalén, era la nación más rica de Latinoamérica? Porque era realmente una Costa Rica y jactaba de no tener ejército por 50 años hasta 1967, porque no necesitaban ejército porque los enemigos no podían contra ella. Entonces había paz, había shalom dentro de sus moradas, dentro de sus castillos, había shalom en Costa Rica. Pero en 1967, cuando llega la guerra de los 6 días, que nos atacan todos los ejércitos árabes y Yahvé nos da el poder del rey David para poder irrumpir, y en minutos se destruyó toda la flota de Egipto, la flota aérea, y después en 6 días se ganó esa guerra. Milagrosamente los ángeles pelearon por Israel, irrumpiendo a través de barreras y fronteras, extendiendo territorio, no porque nosotros no fuimos los que comenzamos la guerra, fue las naciones árabes, pero nos defendimos. Yahvé nos dio entonces mucho más territorio en Judea, Samaria y todo lo que se llama la Jerusalén oriental, y se reunificó la ciudad de Jerusalén. Costa Rica entonces retiró su embajada porque tuvo miedo de los árabes, y en vez de entonces estar por Israel, se transformó en política antibíblica contra Israel, y por lo tanto Costa Rica hoy es una de las naciones más pobres de Latinoamérica y ya tiene ejército. Hay mucho problema civil y crimen dentro de Costa Rica que no había hasta 1960, por lo que yo sé no había de esa forma hasta 1967, y te digo, lo mismo va a pasar aquí en todas las naciones de Latinoamérica, a medida que se va despertando este mover de restaurarnos a las raíces judías de la fe, a medida que se va despertando este mover de retornar al evangelio original hecho en Sion, con raíces judías, con fundamento hebreo, bíblico, apostólico, profético, mesiánico, a medida que se empieza a despertar la sangre judía sefardita de los conversos dentro de las naciones de Latinoamérica, se empiezan a restaurar, y también se van a empezar a quebrar las maldiciones de los votos de automaldición a través de la Inquisición española. Vamos a empezar a ver muchos de ustedes que empiezan a prosperar, que empiezan a levantarse como cabeza y no cola, que van a ser como Daniel también en la fosa de los leones, porque no van a comprometer lo que ya saben, sino que de hecho van a darle gloria al Dios de Israel sin tener temor del hombre, sino temor de Yahvé solamente, porque la palabra dice que el temor del hombre es una trampa, pero dice bendito es aquel que no teme al hombre, sino que teme a Yahvé. Dice que va entonces a fructificar. Aleluya, va a ser como una planta y un árbol que es plantado en un río de agua viva y va a dar fruto, aleluya, en su tiempo, pero maldito es aquel que tiene confianza en el hombre. Ya no podemos tener más confianza en las tradiciones de los hombres, en las religiones de los hombres, sino solamente en Yahvé, el Elohim de Israel, y en Yeshua HaMashiach, el Mesías judío, el león de la tribu de Judá. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.